Y todo esto sucedió. Esta joven es psicóloga. Cuando fui examinada, el doctor me dijo que él se había equivocado, que el bebé estaba mucho más avanzado de lo que había creído y que tenía ya 15 semanas. Y yo me quedé horrorizada. En cuestión de unos minutos ya había abortado. Esperé unos momentos y me levanté para vestirme. Y cuando fui al vestidor, lo vi en una cubeta con sangre. Era mi bebé lo que estaba allí. El bebé no tenía 3 centímetros de tamaño como yo creía. Era del tamaño de mi mano. Era realmente un bebé. Solo podía pensar que había asesinado a mi propio hijo. Desde esa noche me empecé a deteriorar emocionalmente. Todo el mes siguiente lloré. No era un llanto normal. Lloraba desde lo más profundo de mi ser. Recuerdo que me paraba frente a las escaleras de mi casa, tratando de juntar valor para arrojarme por ellas hacia abajo. Hasta pensé en subir al techo y tirarme desde allí. Pensé en toda forma de suicidio y lloré tan profundamente. Era como ese llanto de los bebés cuando aprietan los puñitos y no pueden controlarse. Yo nunca en mi vida había llorado de esa forma. Cuando me miré la herida de la operación, me afectó muchísimo. No podía creerlo. Detestaba verme rodeada de mucha gente, ¿sabe? Solo quería estar con mis familiares. No quería estar ahí, ¿sabe? Con gente que no sabía nada de mí. La operación, la colostomía, como usted sabe, le hace a uno despedir muchos gases. Me daba vergüenza que alguien pudiera oírme, olerme. Mi esposo le echa la culpa de todo al aborto. Nuestras vidas se han desbaratado desde que aborté. Ahora yo sé que si tengo otro bebé, podría morir. Yo nunca hubiera querido abortar, de haber sabido que todas estas cosas horribles me podían pasar. Porque esa es la única manera de explicarlo. No vale la pena. He visto, ya sea por referencias o en el curso de mi práctica, más por referencias desde mi aborto, a gente que ha sufrido una reacción inicial tan grave como la que yo sufrí. Parece como que se presta muy poca atención al desastre psicológico que le sucede a tanta gente por el aborto. El aborto no es algo inventado o desarrollado a raíz del movimiento de liberación femenino. Creo que esa gente involucrada en él ha sido terriblemente engañada y no ha entendido bien lo que es realmente un aborto. Hay veces que me siento y me pongo a pensar en lo que pasó y todo lo que hago es llorar. El aborto, toda clase de aborto, es un acto de violencia. Y la violencia es inaceptable en un mundo en que debe regir la razón. El aborto tardío es la destrucción intencional y sistemática de un feto viable que puede vivir. Es algo detestable. Desgraciadamente, el aborto lleva en sí la marca de violencia irracional que ha impregnado al siglo XX. La violencia no se debe justificar. Las virtudes que engrandecen a un mundo de razón y luz son la bondad, la compasión, la paciencia y el amor. Esta es la faz de un mundo de violencia.
Esta es la faz de un mundo de amor. ¿Qué clase de mundo es el que desea usted? Blanca es una mujer joven, casada. Una más de esa admirable mayoría que constituye la clase de la gente corriente. Su vida está llena de esas pequeñas cosas que hacen del ama de casa el núcleo sobre el que funciona la estabilidad de la familia. Blanca sabe que está embarazada. Los análisis han ratificado lo que ella suponía ya desde que advirtió la falta de la regla. Ahora tiene que hablar con su marido, porque la noticia plantea algunos problemas. Ya tienen 2 hijos, la casa no es grande. Ella trabaja y ni sumando los 2 sueldos del matrimonio consiguen otra cosa que vivir al día sin alegrías en el presupuesto. Un nuevo hijo agravará las dificultades de la débil economía familiar. Blanca advierte que hay una campaña proabortista en el ambiente. Las feministas gritan a favor de la mujer unos pretendidos derechos, entendidos de manera subjetiva. La administración insiste en la planificación familiar. El aborto es presentado como una realidad social que es preciso aceptar.
medios oficiales de comunicación, a través de informaciones, reportajes y, en su caso, publicidad, apoyan y sostienen la campaña proabortista. Quienes se oponen al aborto son presentados como sectores reaccionarios, enemigos del progreso y de la libertad. Pero se silencian algunas voces autorizadas, como por ejemplo la del doctor Nathanson, cuyo vídeo El grito silencioso ha producido un gran impacto en la opinión pública de muchos países democráticos, mientras que en otros la televisión estatal se ha negado a emitirlo. Blanca asiste al gran anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid para escuchar al doctor Nathanson y ver El grito silencioso. At the end of my 2 years as director of that clinic, we had accomplished 60,000 abortions. Al final de mis 2 años como director de esta clínica, habíamos hecho 60.000 abortos. With my own hands, I had done 5,000 abortions, and I had supervised 10,000 more done by doctors in training under my supervision. Con mis propias manos he hecho 5.000 abortos y bajo mi supervisión se han hecho otros 10.000 abortos por médicos que estaban en formación bajo mi supervisión. So that in my own life I had 75,000 abortions. Por lo tanto, en mi vida ya he hecho 75.000 abortos. Is the brutal act depicted in this film. El acto brutal que se muestra en esta película, The deliberate and unappealable destruction of a tiny, defenseless human being compatible with the declared moral certainties of a civilized society. esta destrucción deliberada, inapelable, de un pequeño ser humano indefenso, es compatible con la seguridad moral declarada de una sociedad civilizada humana. Pocos días después, Blanca lee en periódicos, revistas e incluso libros que las mujeres pueden sufrir trastornos psíquicos y aún físicos por no haber abortado a tiempo. Aunque también llegan a ella otras opiniones, muy distintas, de personas con experiencia en el tema de la maternidad. Algunas personas, muy buenas personas, que se han visto obligadas a abortar por culpa del amante o incluso del marido algunas veces, pues estas personas que han conseguido ir a Londres, que parece ser ahí la bicoca del aborto, porque sacado, pues estas han vuelto traumatizadas. Y he hablado con ellas, han cambiado totalmente. Las 3 personas que he conocido que fueron a Londres, hemos tratado de convencerlas. Paloma Hurtado y yo, por ejemplo, en un caso, en una situación, Paloma incluso estaba decidida a adoptar a aquel pequeño. Y volvió a aquella chica que era preciosa, destrozada moralmente y físicamente. O sea que, francamente, me da miedo. A mí me daría mucho miedo, en el caso de que no fuese religioso y tuviera que hacerlo, a mí me daría mucho miedo porque trae muy malas consecuencias. Moralmente dices, es mi hijo, lo he destrozado, ¿qué es esto? Blanca sigue repasando en los medios de comunicación lo que se estima como argumentos a favor del aborto. La mujer es dueña de su cuerpo. Profesionales de la medicina opinan de manera muy distinta. El embrión primero y el feto después no son una parte integrante del organismo de la madre y que por lo tanto se puedan extirpar